Es un privilegio servir a Dios, es un privilegio honrar el precioso nombre de nuestro Cristo Jesús. A Él dedicamos la gloria, la honra, el honor, porque Él es nuestro Rey. Impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me rindo. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me rindo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino.
impresionante, digno, solo al que dicho está sentado en el trono, al que vive para siempre reina, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que vive y para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar, revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti y estar en tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Hay una palabra que dice en el Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge, es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge, ruge león de la tribu de Judá. Y es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge, ruge león, ruge león. Y es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge, oh león de la tribu. Es tu río que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge. La tribu de Judá es nuestro Dios.
Hola querida familia y amigos de la Iglesia de la Bahía de Bay Church Spanish Ministry. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a compartir un tiempo juntos en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy entramos al mundo sobrenatural de Dios. Nuestro tema para hoy es hablar de la sanidad divina. Vamos a hablar de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él compró la sanidad para nosotros y está disponible hoy. Dios quiere sanarnos hoy. Así es que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las sanidades que Jesucristo hace 2000 años, Él las está haciendo hoy. Las sanidades, milagros y prodigios son para nosotros hoy. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, Señor, yo te doy muchas gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor, que nos permite reunirnos en tu nombre a estudiar tu palabra, Señor. Padre, a través del recorrido de las Escrituras, Señor, yo te pido que deposites cada una de esas palabras en nuestros corazones, Señor, que la palabra se haga viva, Señor. Yo sé, Padre, que tú quieres sanarnos hoy, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Yo te pido que visites a cada una de las personas que se están conectando, que están mirando este video, para que ellos reciban esa sanidad hoy, la sanidad que tú quieres entregarnos, que está disponible para nosotros hoy. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver dos escrituras súper importantísimas que hablan de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vamos a leer Isaías 53, 4 y 5 y dice así. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y en el Nuevo Testamento tenemos en Primera de Pedro 2:24 que dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a hablar del sacrificio expiatorio de Cristo. Para explicarlo, voy a hablarles, a compararlo, por si lo podemos expresar así, de lo que sucede en una corte donde hay una persona que está siendo acusada de un crimen, de un delito. Podemos dar el ejemplo, o alguien que asesinó a alguien, o de pronto una persona que iba en su carro, tuvo un accidente, atropelló a alguien, esta persona murió y está siendo juzgado por esto, o de repente simplemente alguien que hizo un robo. Esta persona obviamente durante el proceso va a tener que ser juzgada y se le va a dar una pena, un castigo. En algunos casos es prisión, obviamente ir a la cárcel por un par de años, o si fue un homicidio puede ser prisión de por vida, o simplemente en otro caso puede ser pagar una suma de dinero por el daño causado. Entonces Jesucristo en este momento, lo que él hizo en la cruz del Calvario fue tomar nuestro lugar. Como este hombre acusado en la corte, Jesucristo tomó su lugar. Es nuestro sustituto. Algo supremamente importante que debemos recordar, porque imagínense, yo no creo que nadie esté dispuesto a ponerse en el lugar de este hombre que asesinó a alguien y estar dispuesto a ir a la cárcel por 20 o 30 años por un crimen que esta persona no cometió. Pero eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Él fue a la cruz por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados, los llevó. Él tuvo que cumplir la pena por nosotros. Y dice la Escritura aquí además que por sus heridas hemos sido sanadas. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo trajo también para nosotros sanidad, trajo la salvación, nos trajo la restauración, nuestra relación con Dios Padre. Fuimos justificados y fuimos santificados. Ahí comenzó nuestro proceso de la santificación. Volvimos a tener esta relación con el Padre que se había perdido desde la época del pecado original. Entonces es precioso el significado
de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, la sanidad es la herencia divina que Jesús nos ha dado y nos pertenece a nosotros. Ahora vamos a hablar de lo que recibimos a través de la sangre. A través de la sangre de Cristo hemos recibido una provisión inagotable del poder milagroso de la sanidad divina de Jesús. Como lo podemos imaginar, Jesucristo pagó un precio grandísimo, altísimo por nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su sangre. Jesucristo llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Hay muchas categorías de enfermedades, Él todas las llevó y dice que por sus heridas hemos sido sanados. Así es que si tú o algún miembro de tu familia están padeciendo alguna enfermedad, quiero que recuerdes este sacrificio de Jesucristo en la cruz y como dice aquí en estas escrituras, que por las heridas de Cristo hemos sido sanados. Él ya compró esa salvación para nosotros y nos pertenece. Ahora vamos a hablar de nuestro cuerpo. Obviamente es donde están las enfermedades, pero vamos a hablar de una escritura especial que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 la palabra dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como vemos aquí, somos mayordomos de nuestro propio cuerpo y debemos cuidarlo. Vamos a hablar algunas verdades referentes a la enfermedad. Las enfermedades y las dolencias son el resultado de la caída. Me refiero al pecado original de Adán y Eva que cometieron en el jardín del Edén. Ellos por desobediencia perdieron el estatus de la relación que tenían con Dios y por eso estamos ahora pagando las consecuencias de la caída. Y también la enfermedad es el resultado de Satanás, de la obra de Satanás en el mundo. Él es el que trae aflicción. Recordemos en el libro de Job, Satanás se presenta a la presencia de Dios y le pide permiso para afligir a Job, un siervo de Dios. Y Dios le dice, le da permiso y le dice, está bien, puedes afligirlo con enfermedad, pero no le vayas a quitar la vida. Ahí es donde vemos cómo Satanás es el autor de la enfermedad, es quien nos quiere traer aflicción a través de la enfermedad. Algunos casos que la enfermedad sucede como consecuencia del pecado o por ofensas, por falta de perdón, porque no hemos perdonado las ofensas de otros. Estoy diciendo en algunos casos, no estoy generalizando. Óyeme bien, en algunos casos, no en todos los casos. Bueno, tengo que hablarlo claramente, como hablamos aquí, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No te estoy juzgando, no te vayas a sentir mal. Pero la verdad es que algunas enfermedades son consecuencia, por una parte, de malos hábitos alimenticios. Debemos cuidar lo que comemos. Enfermedades que se refieren a los malos hábitos alimenticios está como la diabetes, comemos demasiado azúcar, todo lleno de azúcar, o la obesidad, comemos demasiado. Como digo, no te juzgo, esto es entre tú y yo. Ya mi papel es darte a conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros cuerpos. También por falta de ejercicios, estamos todo el día sentados, obviamente nuestro cuerpo está sufriendo, nuestros músculos no se están activando y nuestros músculos se van a ir degenerando. O también por adicciones, como el cigarrillo o como el ingerir alcohol o otro tipo de adicciones. Entonces quiero clarificar y que nos quede bien claro en este día que las enfermedades no nos las manda Dios. ¿Por qué digo esto? El Señor claramente dice que nosotros como padres terrenales, siendo malos, nunca damos malas cosas a nuestros hijos. Un padre terrenal no haría nada para dañar a un hijo.
Cuánto más Dios, que es nuestro Padre perfecto, que nos ama, que dio a su Hijo Jesucristo a que muriera por nosotros. Jesucristo mismo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Luego, razonando, la verdad no cabe en ninguna mente que se puede decir que Dios está enviando el castigo sobre sus hijos como una enfermedad cuando Jesucristo ya las llevó. Jesucristo murió para que, al contrario, para sanarnos, para sacar de nuestros cuerpos las enfermedades y las aflicciones. También hay otro tipo de enfermedades que no son probablemente enfermedades, pero son consecuencia de accidentes automovilísticos o de traumas o de caídas, otro tipo de cosas. Ahora quiero aclarar que sí podemos ir al médico. Ir al médico no es señal de falta de fe. Dios ha creado los médicos para los enfermos porque así Él lo ha dicho. Siguiendo adelante, ahora quiero hablarles de Jesucristo, de los 3 años de su ministerio. Él sanó a muchísimas personas. Aquí en Mateo 4, 23, 24, la escritura nos dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Oigan bien, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí es claro que Jesucristo sanó a todos los que vinieron a Él. Aquí hay algo interesante que encontré de una sanidad que Jesucristo hizo a un muchacho endemoniado. Viene su padre con este muchacho. Vemos la historia en Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dice al padre de este muchacho: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Repite conmigo en este momento, di conmigo: creo, ayuda mi incredulidad. Hoy más que nunca necesitamos esa fortaleza de Dios que nos ayude a creer, porque en los tiempos que estamos, que hemos sido tan debilitados y tan atacados, que a veces parece que nuestras fuerzas se agotan, se acaban, y necesitamos decirle hoy a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Jesucristo hizo muchas otras sanidades. En Mateo 8, 16, 17 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nuevamente aquí la palabra nos lo dice. Y en el 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos que el libro de Isaías es un libro profético, está en el Antiguo Testamento, y leímos Isaías 53, 4 y 5, que nos habla que por sus heridas fuimos sanados. En 1 de Pedro 2:24, Nuevo Testamento, nos confirma exactamente lo mismo, que por sus heridas fuimos sanados. Y aquí en Mateo 8:17 nos confirma que Jesucristo hizo todas estas sanidades para que se cumpliese la escritura, lo que el profeta había profetizado. Jesucristo hizo muchas otras sanidades. Si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo durante estos 3 años, muchos dicen que se escribirían muchos libros de todas las sanidades que hizo. Él sanó leprosos, sanó ciegos, sanó sordomudos, sanó paralíticos, sanó lisiados y hasta resucitó muertos, como en el caso de Lázaro, que ya había muerto y él lo resucitó de entre los muertos. Ahora me fui curiosamente a leer en el libro de Mateo todas las escrituras que hablaban sobre las diferentes sanidades, y me llamó la atención escuchar lo que Jesús le decía a la gente. A los ciegos Él les dijo, y hoy te lo puede decir hoy a ti: ¿qué quieres que os haga? Al centurión que fue a interceder por su siervo que estaba enfermo allá en su casa. Y era un hombre de autoridad y le decía al Señor: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le responde: ve y como creíste te sea hecho. Y en esa misma hora su siervo fue sanado. Al paralítico le dijo:
tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquí vemos que la enfermedad de este paralítico fue consecuencia del pecado. Simultáneamente, Dios le perdona sus pecados, recibe la salvación y recibe la sanidad. Y este hombre vuelve a caminar, es libre de esta aflicción. A la mujer del flujo de sangre, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. A los ciegos les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Y qué vemos aquí en común? Que la fe es importante, es fundamental para recibir esa sanidad que tanto tú anhelas que suceda en tu vida, que ya habías perdido la esperanza, que habías ido a todos los médicos y no te han dado la solución. Pero hoy Jesucristo tiene ese poder para sanarte. Él te quiere sanar hoy. Solo le quieres decir, Él te está preguntando qué quieres que tú hagas y Él te va a sanar. Tengo también que hablar acerca de las cosas que impiden que se dé la sanidad de nuestros cuerpos, ¿verdad? De pronto llevamos muchos años enfermos, padeciendo de una enfermedad y no ha venido la sanidad. Impedimentos son tales como la falta de fe. Hemos perdido la fe porque hemos orado tantas veces y de pronto no hemos visto la respuesta a la oración y nos hemos decepcionado de Dios, por así decirlo. Es lamentable, pero nos decepcionamos de Dios. No es que Dios no haya querido respondernos, pero yo te digo, Dios escucha nuestras oraciones. La palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pídele a Dios hoy que te dé esa fe, la fe del siervo Abraham, que vuelvas a creer. La otra es la incredulidad, lo mismo no creer. Lo otro es pecados no confesados. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué pecados hemos cometido, porque a veces nosotros no sabemos realmente, porque no fueron intencionales, qué pecados hemos cometido. Otra es la falta de perdón, que no hayamos perdonado a los que hayamos ofendido o a los que nos han ofendido, perdonarlos a ellos. Como dice la oración en Mateo 6, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es algo en doble vía. Yo he servido ya varios años en un ministerio de sanidad y liberación, y cuando hemos ministrado a las personas nos hemos dado cuenta que en el momento que ellos perdonan a alguien sus ofensas o que se arrepienten de sus pecados, la sanidad es instantánea. Todas las sanidades que Jesucristo hizo fueron instantáneas, en ese mismo momento se dieron. Otra razón es la opresión demoníaca. Hemos visto que, como en la iglesia lo refiere varias veces, hay endemoniados, hay personas afligidas o oprimidas. No estoy hablando, por favor escúchenme claramente, no estoy hablando de posesión demoníaca. Estoy hablando de opresión. Yo puedo tener aquí, es como un muñeco, como un mono aquí, hablándome al oído, está fuera de mi cuerpo, pero está oprimiéndome, está hablándome cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Jesús le dijo, con la palabra echamos fuera ese demonio y la persona puede recibir su sanidad. Y por último, falsas creencias. Voy a decir, probablemente, alguna vez tú escuchaste decir que la sanidad no es para hoy, que eso sucedió hace 2000 años, que Jesucristo lo hizo cuando Él estuvo encarnado, cuando estuvo en su cuerpo físico, cuando Él caminaba y sanaba a la gente, pero físicamente ya no lo tenemos acá y puedes haber oído decir que la sanidad no es para hoy. Pero sí, la sanidad es para hoy. Jesucristo no se quedó en aquella cruz. Él murió y al tercer día resucitó y está vivo y está entre nosotros. Ahora vamos a hablar de la sanidad en la iglesia de hoy. Vamos al libro del Santiago, capítulo 5, 14 y 16. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De esa escritura podemos sacar puntos claves, que es lo que deberíamos hacer hoy en día. Primero, si estás enfermo,
llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos se refieren a los diáconos o a los pastores. En nuestras iglesias, cuando antes de que pasara esto, la gente llamaba a la iglesia, uno de los pastores o líderes del ministerio visitaban al paciente en el hospital o en su casa, oraban con él por fe, una oración ferviente, y se ungen con aceite. El aceite es representación del poder del Espíritu Santo. En aquellos tiempos se usaba el aceite de oliva. Hoy podemos hacer el aceite de oliva, a sacarlo en un frasquito aparte, ungir este aceite en el nombre de Jesús, o también usamos el aceite mineral, lo que llamaríamos el aceite para niños, el transparente. Cualquier aceite es representación del Espíritu Santo. Y en cuanto a nosotros, los creyentes, vemos la parte siguiente de la Escritura, dice: confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que sean perdonados. Y la oración del justo puede mucho. Hoy en día, aquí en el ministerio lo estamos haciendo, nos estamos comunicando, obviamente por teléfono, por vía Zoom, unos con otros. Estamos haciendo nuestra tiempo de intercesión. Los invitamos, lo hacemos los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 9 vía Zoom. Nos estamos reuniendo por ahora vía Zoom en la oración, orando por las necesidades los unos de los otros. Así es que hay muchas formas para hoy. Entonces, en conclusión, ya vemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que perdonar las ofensas de otros, tenemos que tener fe y tenemos que tener fe en el poder de Jesucristo para sanarnos hoy. Así es que, como conclusión, vimos todas las escrituras que leímos, y ustedes pueden leer más en su Biblia, en su tiempo libre, de que Jesús sanó a todos los que acudieron a Él por sanidad. A ninguno rechazó, a ninguno le dijo vete, o a ninguno le dijo no tengo tiempo o no es para mí. A todos los que llevaron a Él los sanó. Así es que la sanidad divina es para nosotros hoy, está disponible. Bueno, para terminar, he preparado una oración. Yo les he contado que desde el 2013 ya llevo 7 años reuniéndome con un grupo de hermanas en Cristo, orando, intercediendo un día a la semana, 2 horas. Y a través de los años Dios nos ha ido dando muchas cosas nuevas para hacer. Les cuento que Dios es el mejor estratega militar que hay. Él nos ha enseñado a hacer lo que en inglés se llama una crafted prayer. En español sería, imagínate, yo soy pequeña, tendría que ir a un sastre, a una modista, a que me haga un traje confeccionado a mi medida. De eso se trata esta oración. La hemos hecho en primera persona con el nombre yo, para cuando yo la lea, tú vas a apropiarte de esa oración porque es tuya, es de cada uno de nosotros. Pero primero voy a leer la escritura en Isaías 55:11, que dice así, lo que Dios dice de su palabra. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También deseo agregar aquí algo muy importante que debemos saber, si tú no lo sabes aún, y es que el diablo es un legalista. Así es que le vamos a hablar hoy a él en términos legales. Vamos a orar. Si quieres, por favor, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Coloca tu mano en la parte de tu cuerpo que necesita ser sanada, sea tu cabeza, sea tu corazón, tus pulmones, tus huesos, la parte que necesita ser sanada, porque yo estoy segura que Dios va a traer esa sanidad a tu cuerpo en este día. Cierra tus ojos y yo voy a leer muy despacio para esta oración hecha a la medida para cada uno de nosotros. Y dice así: según 1 de Pedro 2:24 e Isaías 53:4-5, las heridas y las llagas de Jesús categóricamente me han sanado de toda enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad ya no tiene más derecho legal para operar en mi vida. Le entrego al enemigo la noticia que la deuda por mi pecado y mi iniquidad han sido satisfechas en la cruz del Calvario. La pena por mis pecados ha sido pagada en su totalidad y ya no tengo ninguna deuda pendiente.
Soy libre para vivir en completa sanidad divina. Yo le ordeno a cualquier enfermedad que pueda haber en mi cuerpo que cesen y desistan en el nombre de Jesús. Enfermedades tales como cáncer, COVID-19, problemas respiratorios, trastornos autoinmunes, hipertensión, diabetes, problemas de la sangre, artritis, depresión y cualquier otra enfermedad, les ordeno que dejen mi cuerpo ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Yo soy sano por las heridas de Cristo. Cada célula de mi cuerpo debe someterse al señorío de Jesucristo. Cada parte de mi cuerpo funciona perfectamente. Cada fibra de mi ser está bajo el control de la autoridad de la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y por medio de su obra expiatoria he sido sanado completamente y totalmente de todas y cada una de las enfermedades. He orado todo esto con acción de gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que estés pendiente y mires, verifiques en tu cuerpo si hay síntomas que han desaparecido, si has sido sanado. Es importante que des testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, estoy hablando del diablo, por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Es importante que tú testifiques. Por favor, coloca en nuestra página de Facebook o en YouTube tu comentario o llama a la iglesia y haznos saber que has recibido la sanidad. Voy a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado, que han recibido la sanidad tuya, Señor. Yo te pido, Señor, que selles esta palabra y esta sanidad que ha ocurrido en su cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él pagó. Él pagó con su sangre preciosa y con su vida para redimirnos del pecado y de la muerte. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y tengas una semana maravillosa.